Vamos ahora a abordar el tema que ya le adelantábamos. Continúan los atracos, las muertes violentas y el acecho a la población, sobre todo acá en la ciudad capital de Guatemala, por parte de sujetos que se conducen en motocicleta. A diario uno ve en los semáforos y en principales calzadas y avenidas de la capital a dos personas en moto, muchas veces motos sin placas. Y bueno, ¿cómo están las estadísticas en cuanto a la inseguridad relacionado a personas que se conducen en motocicleta? Nos acompaña acá el director del Grupo de Apoyo Mutuo UGAM, Mario Polanco, para hablar de ello. Buen día, Mario, bienvenido. Buenos días, Mario, un gusto de estar aquí con ustedes. Si hacemos un balance de estadísticas, ¿cómo está 2013 el tema de la inseguridad ciudadana o muertes violentas vinculadas a personas que se conducen en motocicleta en comparación a otros periodos? Miren, nosotros en este informe que presentamos el día de ayer hicimos un balance de 3 años. 2011, 12 y 13 del mismo periodo de tiempo, para que no se altere ningún dato y para que se entienda mejor. Este año nosotros ya registramos 200 asesinatos desde motocicletas. La mayoría de estos son producto de sicariato, aunque también hay que reconocer que en algunos casos se produce cuando la víctima en algunos momentos se resiste, por ejemplo, a entregar sus bienes. Entonces el delincuente simplemente activa su arma y priva de la vida a un guatemalteco trabajador y honesto que simplemente se está trasladando de un lugar a otro. El año pasado hubo 155, eso significa que son 45 casos más, aproximadamente un 23% de incremento entre un año y otro. Y el año anterior a ese, en el 2011, fueron 120 casos. O sea, ha venido en una subida, en una creciente, y si no se establecen algunas medidas para evitar que esto siga en ascenso, creo yo que el siguiente semestre va a ser mucho peor que el que acabamos de concluir. Hay una fuerza de tarea desde que se instaló el gobierno de Otto Pérez Molina en el 2012, pues también se instaló semanas después la fuerza de tarea contra el sicariato. Estas cifras nos dicen que no ha tenido mucho éxito entonces la fuerza de tarea. Lo que pasa es que yo creo que el mecanismo que están empleando no necesariamente es el correcto. En opinión nuestra, desde el GAM, debiera reactivarse con algunas reformas el acuerdo gubernativo 15-2009, que fue aquel acuerdo gubernativo tan cuestionado en que se establecía que solamente una persona podía ir en cada motocicleta y que además esta persona debía ir debidamente señalizado, el número de placa, bueno, la placa visible, el número de placa grabado en el chaleco en la espalda y también en el casco, de tal forma que coincidieran los 3 números. Sin embargo, poco a poco se fue quedando esto en el olvido. Ya actualmente ni siquiera se cumple con sancionar a quienes no cargan casco. Por ejemplo, en la calle se puede ver personas que llevan el casco en la mano manejando y lo han colgado ahí, poniendo en peligro su propia vida, por ejemplo. Van 2, 3 familias enteras en una motocicleta, por ejemplo, y la Policía Nacional Civil y EMETRA simplemente hacen como que ignoran eso que está ocurriendo. Entonces, la opinión que nosotros tenemos que para que empiece a funcionar de manera apropiada el control sobre este tipo de sicariato, porque no es que desde motocicleta sea todo el sicariato, es una de las formas en que se practica. Entonces, una forma en que se debiera hacer es reviviendo el acuerdo gubernativo 15-2009 que está vigente, pero nosotros somos de la opinión que con una reforma muy importante, y esta reforma debe ser que se permita ahora que 2 personas vayan en la motocicleta, que no se altere la situación del chaleco visible y del casco con el número respectivo y el número y la placa también en un lugar visible, porque nosotros somos de la opinión que la motocicleta es un vehículo ya cada vez más familiar. En el 2009, por ejemplo, habían aproximadamente 450,000 motocicletas en el país. Ahorita estamos hablando casi de 1 millón. Entonces se ha convertido ya en un vehículo económico, un vehículo familiar, que sirve para llevar a la pareja a la escuela, a los hijos, al trabajo, a los hijos a la escuela, etcétera. Pero si se llegara a prohibir, por ejemplo, que vayan 2 personas en una moto, se vedará
mucha posibilidad de que personas honestas se puedan trasladar. Entonces debe haber una reforma, debe haber más flexibilidad, pero rigidez a la vez para quien no cumpla con esas medidas. Sin embargo, Mario, ¿qué sucedería si, por ejemplo, se hace esta reforma, pero entonces nos vamos a encontrar con asaltantes perfectamente, pues no sé, identificados con casco? Porque al final, a la hora de un atraco, es tan fácil escapar en motocicleta, y a qué hora un policía o alguien toma los números y ve si empata el casco con el chaleco, la placa. O sea, ¿cómo evitar eso también? Miren, nosotros también hacíamos un llamado a que desde el Ministerio de Gobernación se haga una campaña de promoción, que es también de educación para la población, en el sentido de llevar listo papel y lápiz para que cuando se presencie un asalto desde una motocicleta legalmente registrada, con el número de matrícula, etcétera, en la espalda y en el casco, inmediatamente se tome nota de quién lo está realizando. También consideramos que debiera abrirse una línea, el teléfono de la policía debiera estar habilitado, pero que respondan en el momento de manera eficiente y rápida también, para poder ejercer control sobre este tipo de actos delincuenciales. Porque lo que ocurre en la práctica actualmente es que uno llama a este número y ni siquiera contestan, o contestan muchos minutos más tarde, y la policía llega muy tarde. Entonces debiera haber mucha más agilidad en ese sentido, y yo creo que con la colaboración de la población, de todos los que manejamos, ¿verdad?, estar muy atentos también a que, por ejemplo, si no coincide el número de matrícula con el que tienen en la espalda y en el casco, también denunciar. Eso, si todos participamos y hay una respuesta efectiva, también puede ayudar a que se prevenga este delito tan terrible. Primero, el asalto, ¿verdad?, porque son esta tensión en que vive quien va en el automóvil. Cada vez que se acerca una moto a ellos, está en una situación de tensión terrible. Entonces eso se debe empezar a evitar. Nosotros hemos visto que no solo se está perjudicando el patrimonio del guatemalteco, sino que se está convirtiendo en un problema de salud pública también, porque es tanta la tensión de quien anda en la calle, que cada vez en Guatemala hay más personas que están padeciendo diabetes, por ejemplo, y otras enfermedades relacionadas con la tensión y con esa situación tan difícil que tenemos que enfrentar producto de la violencia.